Un pelotón estadounidense, una misión de vigilancia, una emboscada y un enemigo a quien no veremos en casi todo el metraje es lo que nos hará vivir Warfare, tiempos de guerra. Uno de los films bélicos más crudos, violentos e hiperrealistas de los últimos años, que te sumergirá en el terror mismo de estar en medio del caos, los gritos y las explosiones, el lado no glamoroso ni épico de la guerra, en una historia donde no habrá ni héroes ni villanos. Warfare es la última película de Alex Garland, que venía de haber dirigido Civil War, donde conocería al ex Navy SEAL Ray Mendoza, quien había sido supervisor militar del film con el objetivo de que los combates sean lo más realistas posible. Garland quedaría impresionado no solo con su trabajo, ayudándole a armar las escenas, sino también al ver lo bien que se movía con los actores, y decidiría preguntarle si tenía alguna historia que le interese contar. Y así nació la idea de Warfare, que narra los recuerdos de él y su equipo en una misión en la guerra de Irak en 2006. Ya al comenzar la película nos advierten que está basado en lo que ellos recuerdan de esa noche. El film comienza con un pelotón de las fuerzas especiales Navy SEALs. Está frente a un televisor viendo y festejando un videoclip musical, Call on Me, de Eric Prydz, en uno de los pocos momentos musicales de la película, para luego saltar directamente a la acción. El pelotón está en medio de una misión de infiltración en la ciudad de Ramadi, en plena guerra con Irak, por lo cual eligen una casa que luego invadirán tomando de rehenes a la familia que vivía allí, para luego armar de ahí mismo el operativo. Rápidamente tomarán la casa y empezarán a posicionarse para vigilar el perímetro, pero pronto se percatarán de que ya fueron marcados por las tropas rebeldes iraquíes, y a partir de ahí se irá toda la mierda. A diferencia de la mayoría de los films bélicos, aquí no habrá flashbacks o historias de fondo para que simpaticemos por algún bando en particular, y esto queda bien claro en el comienzo mismo del film. Cuando eligen cuál casa van a invadir, al final eligen una solo porque les había gustado y ya, mostrándonos lo poco que les importaba la vida de los iraquíes, y que el film no se molesta en querer hacernos sentir empatía por alguno de los protagonistas, que casi con un pulso documental y un tratamiento sonoro brutalmente inmersivo nos mostrará qué significa estar de verdad en un conflicto bélico, en el cual casi nunca se ve la cara al enemigo, en el que no habrá momentos heroicos ni tampoco música que realce los combates al más estilo Hollywood, sino más bien una perspectiva cruda y real, con tiempos muertos donde solo queda esperar y no las típicas arengas motivadoras seguidas de momentos de gloria. Acá solo hay violencia, gritos y desesperación, y que al final de la película te hará preguntar por qué pasó todo esto. Warfare representa la guerra como si se tratase de un videojuego de disparos en primera persona, pero subvirtiendo sus códigos, utilizando su estética hiperrealista habitualmente al servicio del entretenimiento como herramienta de denuncia. Y en lugar de glorificar al soldado, Garland y Mendoza lo muestran como un sujeto fracturado, atrapado en una maquinaria que lo despoja de todo tipo de moral. Pero lo más significativo es que esta fractura se proyecta sobre los civiles, que son convertidos en daños colaterales tanto en la ficción como en la realidad, exponiendo cómo en las guerras modernas ya no se necesitan de enemigos reales, obligándonos a confrontar el vacío ético de la deshumanización del otro y eliminando toda posibilidad de empatía hacia las víctimas. Warfare no es una película fácil de ver y nos deja con la pregunta de qué significa representar la guerra en un mundo hipersaturado de información, donde el sufrimiento se transmite en vivo y se consume como contenido. Garland y Mendoza nos recuerdan que toda imagen es una toma de posición y que el silencio, cuando es deliberado, puede ser el grito más potente. Esto ha sido Que Peli Vemos y nos vemos en el próximo video.